Cuando el misil balístico intercontinental, con capacidad nuclear de Rusia, ominosamente llamado Satan II, se probó por primera vez en 2022, el presidente ruso Vladimir Putin lo calificó de arma verdaderamente única que haría pensar dos veces a otros países que amenazan a Rusia. También dijo que el misil tiene los parámetros tácticos y técnicos más altos y no tiene equivalente en el mundo. Avance rápido, hasta 2024. Y la única característica verdaderamente única del Satan II parece ser su capacidad de autodestruirse antes de abandonar el campo de pruebas, lo que lleva a preguntarse si incluso el cohete ya se ha cansado del liderazgo de Putin. De hecho, el fracaso de la prueba ha sacudido al mundo, no como quería Putin, sino directamente frente a la retórica exagerada de su régimen. Pero, ¿cómo pudo fracasar tan espectacularmente esta poderosa arma de vergüenza colectiva? ¿Y cómo lo sabemos? Dada la obsesión del Kremlin por mantener en secreto sus desastres, en este vídeo encontrarás respuestas a todas tus preguntas. Ahora se puede hacer una pregunta de inmediato. ¿Por qué Rusia está probando misiles nucleares cuando el propio país está colapsando? 2 años y medio después de que comenzara el llamado conflicto entre David y Goliat, Ucrania, también conocida como David, logró asumir el papel de conquistador invadiendo la región de Kursk y avergonzando a Goliat casi a diario. Y aquí está Putin y sus amigos jugando al bingo de lanzamiento de misiles. Bueno, esta supuesta prueba nuclear fue en realidad una estratagema desesperada para salvar la reputación de Rusia mediante la intimidación. Rusia, alguna vez promocionada como el segundo ejército más poderoso del mundo, ahora se ha convertido en el hazme-reír en el campo de batalla ucraniano, enfrentando humillaciones y derrotas en todo momento desde que comenzó la invasión. Así que Putin y sus perros tratan de salvar las apariencias. Y cuando los soldados rusos caen como moscas, sus tanques supuestamente superiores han sido destruidos por vehículos de combate Bradley, esencialmente taxis de combate glorificados, y su otrora poderosa flota del Mar Negro ha sido destruida por un país sin armada. Lo último de lo que Putin puede alardear es del arsenal nuclear del país. Y vaya, ¿se tomó en serio su último intento? Primero, Putin anunció que Rusia suspendería su participación en el Pacto de Armas Nucleares, conocido como Nuevo Tratado START, en febrero de 2023. El acuerdo, el último acuerdo de control de armas que abarca tanto a Rusia como a Estados Unidos, tenía como objetivo limitar el número de ojivas nucleares que cada país podía poseer. Fue un gesto simbólico de estabilidad y moderación en un mundo cada vez más inestable. Pero cuando la marea de la guerra se volvió en su contra, Putin rompió las reglas de control de armas nucleares en un esfuerzo por proyectar una imagen de poder e intimidar a sus enemigos. Entonces Putin anunció por primera vez que Rusia continuaría con sus pruebas nucleares porque su enemigo número 1, Estados Unidos, estaba haciendo lo mismo. Y Estados Unidos, ciertamente, lo hizo al realizar la prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III en septiembre de 2023. Pero, ¿cómo vi? La diferencia entre esta prueba y la que tendrá lugar en Rusia un año después es que Estados Unidos en realidad lanzó con éxito su misil. ¿Lo creas o no? El vehículo de reingreso del misil balístico intercontinental incluso logró viajar aproximadamente 7,200 kilómetros hasta el atolón Kwajalein, en las Islas Marshall. Ahora solo está presumiendo. Por supuesto, Rusia inicialmente pensó que podría repetir el éxito de Estados Unidos y superar a su oponente. Así, Sergei Karakayev, comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de la Federación Rusa, anunció que el país tiene intención de realizar 7 pruebas de misiles balísticos intercontinentales en 2024. El destino final de estas pruebas quizás merezca una película en sí misma, pero en este caso, así es como Putin y su equipo de propaganda intentaron presentar la invencibilidad del arsenal nuclear ruso. Saber que toda esta conversación terminará en una vergüenza épica hace que los intentos posteriores de adoptar una postura sean aún más divertidos. Empecemos por Putin, el principal especialista en imagen del Kremlin, en junio de 2024. Putin celebró una conferencia de prensa, ahora poco común,
con los editores en jefe de los medios internacionales. En la conferencia, Putin volvió a amenazar con utilizar armas nucleares e incluso dio una justificación. Esto es lo que dijo: tenemos una doctrina nuclear. Mira lo que dice: si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, creemos que podemos utilizar cualquier medio a nuestra disposición. No debe tratarse a la ligera y superficialmente. En septiembre de 2022, Putin declaró audazmente que no estaba mintiendo, por lo que parece haber reemplazado sus fanfarronadas por un tono más cauteloso. Esto puede deberse a que la realidad ha alcanzado su charla, dejándole mucha humildad. O tal vez tenga algo que ver con el hecho de que repetidamente se demostró que estaba mintiendo. La última línea roja resultante de las amenazas de Putin, de que Ucrania obtenga permiso para atacar suelo ruso con armas suministradas por Occidente, es probablemente la 100ª línea roja que ha trazado en la arena. Cada vez declara que este es un punto sin retorno, solo para ver cómo Ucrania avanza, haciendo que sus advertencias sean tan vacías como sus promesas militares. El siguiente en amenazar con la aniquilación nuclear y glorificar un fracaso masivo es Dmitry Medvedev, subsecretario del Consejo de Seguridad ruso y posiblemente el príncipe payaso del Kremlin. En septiembre de 2024, el expresidente ruso amenazó en un telegrama con convertir Kiev en una masa gigante de caos gris y fundido. Aunque las divagaciones de Medvedev en Telegram son demasiado buenas para no compartirlas en su totalidad, en aras de la brevedad y el sentido común proporcionaremos un resumen. Medvedev comenzó su mensaje describiendo cómo ve el mundo occidental la amenaza de aniquilación nuclear de Rusia. Dijo que Occidente pensaba que los rusos no cruzarían la frontera y solo quería asustarlos. Y además, ¿cuál es el significado del apocalipsis?, añadió. Y esa es probablemente la única parte razonable de todo su mensaje, incluyendo calificar un conflicto nuclear como una historia muy mala, con consecuencias trágicas, y calificar una respuesta nuclear como una decisión extremadamente compleja, con consecuencias irreversibles. Cuando escuchas esto, incluso podrías pensar que Medvedev tuvo un momento de claridad, un breve destello de sentido común en medio del caos de su habitual grandilocuencia. Pero no, porque en el siguiente verso dice: lo que los pomposos idiotas anglosajones no quieren admitir, que la paciencia solo se puede poner a prueba durante un tiempo determinado. Al final resultará que algunos analistas occidentales moderados tenían razón al advertir. Es cierto que es poco probable que los rusos utilicen esta respuesta, aunque es posible. Luego concluyó su mensaje con estas palabras: y allí estaba, una enorme masa de masa gris fundida en el lugar donde una vez estuvo la madre de las ciudades rusas, el nombre histórico de Kiev. Incluso añadió una mala palabra en inglés al final. Con esta extraña noticia en mente, probablemente se pueda entender por qué el Departamento de Estado de Estados Unidos respondió en una sola frase a lo que llama las habituales tonterías del Kremlin. Ya sabemos que no se debe tomar en serio a Medvedev. La última pieza del rompecabezas propagandístico proviene de Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso y maestro de la desorientación en el Kremlin. Apenas unos días antes de que el misil Satan II explotara en la cara de Putin, Lavrov emitió una teatral advertencia a Occidente, prometiendo que el arsenal nuclear de Moscú estaba completamente listo para el combate. En un discurso que parecía sacado directamente de un guión de película B, Lavrov dijo: estamos hablando de líneas rojas y esperamos que nuestros juicios y declaraciones sean escuchados por quienes toman decisiones inteligentes. Añadió que está convencido de que en tales situaciones los responsables de la toma de decisiones tienen una idea de lo que habla el Kremlin, porque nadie quiere una guerra nuclear. Los comentarios de Lavrov pretendían preparar el escenario para esta importante prueba, una demostración de fuerza destinada a intimidar a cualquiera que se atreviera a cuestionar la determinación de Rusia. Pero en lugar de infundir miedo, quedó claro que todo el proyecto estaba condenado al fracaso. Si bien Lavrov se mostró poético acerca de un arma cuyo uso tendría graves consecuencias para los líderes del régimen ucraniano, lo único que realmente logró fue hacer aún más ridículo el fracaso del próximo lanzamiento. Hablando de lanzamiento, o intento de lanzamiento,
Analicemos finalmente lo que ocurrió aquel fatídico día de septiembre. Según Pavel Podvig, analista del Proyecto de Investigación de Fuerzas Nucleares de Rusia, el intento de lanzamiento de Satan II probablemente tuvo lugar el 9 de septiembre de 2024. El exploit llegó a esta conclusión basándose en un aviso de misión aérea, o NOTAM, emitido a los pilotos de la región el 17 de septiembre y cancelado 2 días después, el 19 de septiembre. La notificación NOTAM es una medida de seguridad clave en la aviación, ya que informa a los pilotos sobre posibles peligros cercanos. En este caso, parece que el ejército ruso estaba tratando de crear una zona de exclusión aérea para la próxima prueba de misiles, tal vez esperando que nada perturbara su gran despliegue de potencia de fuego. El espectáculo en cuestión iba a tener lugar en el cosmódromo de Plesetsk, un lugar estratégico en la región de Arkhangelsk en Rusia, ubicado aproximadamente a 800 kilómetros al norte de Moscú y aproximadamente a 400 kilómetros al este de la frontera con Finlandia. Este puerto espacial es el sitio de lanzamiento orbital operativo más septentrional del mundo. Desarrollado originalmente como un sitio de misiles balísticos intercontinentales para el misil soviético R-7 Semyorka, desarrollado durante la Guerra Fría, Plesetsk se ha convertido en un centro para varios lanzamientos militares y de satélites, lo que lo convierte en un activo clave para las capacidades espaciales y de defensa de Rusia. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que este lugar, rodeado de un denso bosque de pinos y un terreno llano, fuera elegido como escenario para una demostración masiva del poder militar ruso. Pero resultó que eso solo sirvió de telón de fondo para otra derrota colosal contra Rusia. Esta vez, el fallo estuvo relacionado con el misil balístico intercontinental superpesado RS-28 Sarmat, más conocido como Satan II. Conozcamos mejor este famoso misil antes de que entre en los anales de los accidentes militares. El RS-28 Sarmat es un misil balístico intercontinental de 3 etapas, alimentado por líquido y basado en silos, diseñado para reemplazar al modelo soviético R-30 y 6M en el arsenal ruso. Como habrás adivinado, el R-30 y 6M fue el primer Satanás, como lo demuestran los nombres en los informes de la OTAN. Con una longitud de 35,8 pies y casi 10 pies de diámetro, Satan II tiene un peso de lanzamiento de aproximadamente 460,000 libras. Con un alcance operativo bastante impresionante de 45,000 kilómetros, el Satan II podría apuntar con precisión a cualquier lugar de Estados Unidos y Europa. Por supuesto, si realmente lograba empezar primero. Bromas apart, el aterrizaje del misil RS-28 es el mejor escenario para el resto del mundo. ¿Para qué? Porque el cohete puede transportar hasta 10 toneladas de carga útil. La gran cantidad de carga útil da como resultado una variedad de opciones de ojivas, incluidos vehículos de planeo hipersónicos, múltiples vehículos de reentrada de misiles con objetivos independientes y, por supuesto, ojivas nucleares. En total, el Sarmat podría transportar hasta 10 ojivas grandes y 16 ojivas más pequeñas. Esta increíble versatilidad y su impresionante rendimiento hacen del RS-28 una parte importante de las capacidades estratégicas de disuasión de Rusia. Es una de las 6 armas estratégicas rusas reveladas por Putin en 2018 y promete fortalecer el poder militar ruso en una situación global cada vez más tensa. Hasta ahora, sabemos que el Satan II se lanzó en 2018 y se probó por primera vez en 2022. Esto significa que no estamos hablando de un arma antigua de la era soviética, que estaba condenada al fracaso debido a su antigüedad y su diseño cuestionable. No, este es un misil de última generación, recién salido de la línea de montaje. Y, sin embargo, el 19 de septiembre, en lugar de tronar en el cielo, Satan II se quedó atrás de manera dramática, inequívoca y vergonzosa. En otras palabras, la llamada prueba de misiles balísticos intercontinentales falló incluso antes de comenzar. Aquí están todos los detalles que conocemos. Según Podvig, el Sarmat probablemente explotó durante la extracción de combustible,
dejando un enorme cráter en el suelo. Los informes del incidente surgieron por primera vez en las redes sociales, incluido el de un analista de código abierto que trabaja en Chic, anteriormente Twitter, bajo el seudónimo de @menmirk1. El analista en cuestión señaló que el cohete explotó dentro del silo, destruyendo esencialmente el lugar de lanzamiento circundante. Esto fue confirmado más tarde por muchos medios de comunicación importantes. Quizás se pregunte cómo un cohete puede causar tanto daño incluso antes de despegar. La respuesta está en las capacidades de los sármatas, de las que ya hemos hablado en este video. Para que un cohete alcance 45,000 kilómetros, debe almacenar una gran cantidad de combustible. Por supuesto, todo ese combustible crea un potencial explosivo más que suficiente en el cohete. En pocas palabras, cuando algo salió mal, el combustible hizo lo que hizo cuando se encendió. Explotó. Esta respuesta podría sorprenderle, ya que llamamos a Satan-2 un misil nuclear. Sin embargo, si bien este misil ciertamente tiene capacidad nuclear, es importante señalar que no estaba cargado con ninguna ojiva nuclear durante esta desastrosa prueba. Además, el simple hecho de que se tratara en realidad de una prueba nos dice que el misil no llevaba ojivas nucleares reales, sino solo ojivas ficticias utilizadas para recopilar datos. Pero, ¿cómo sabemos que los sármatas no fueron lanzados y no explotaron cerca del suelo? Hay dos razones principales. En primer lugar, los daños alrededor del silo de misiles indican una falla poco después de la ignición. Según Timothy Wright, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, esto significa que la primera etapa del cohete no logró encenderse adecuadamente o sufrió una falla mecánica catastrófica que hizo que cayera nuevamente al silo y explotara. En segundo lugar, durante las pruebas típicas de misiles, siempre se envía el avión de reconocimiento Cobra Ball de la OTAN para monitorear el lanzamiento. Sin embargo, la ausencia de este avión durante la fase final de pruebas sugiere que el cohete ni siquiera despegó del suelo. El silencio de estos agudos observadores lo dice todo. Si no están en el aire, puedes estar seguro de que no hay nada que valga la pena ver. Al igual que su comandante en jefe Putin, Satan-2 parece ser todo palabras y ninguna acción. Pero espera, ¿cómo sabemos de este fracaso? No es que Rusia quiera hacer público un error tan colosal. Aquí es donde la inteligencia de código abierto viene al rescate. Gracias a las imágenes de satélite analizadas por expertos, tenemos un asiento en primera fila para ver la carnicería. Los analistas que acabamos de mencionar en menmirk1 han compartido por primera vez imágenes de satélite de Planet Labs, una empresa estadounidense de imágenes de la Tierra. La foto en cuestión, tomada el 21 de septiembre de 2024 a las 6:50 am, UTC, muestra una imagen innegable de devastación. En comparación con imágenes de satélite anteriores del mismo lugar del 10 de julio, está muy claro que algo salió mal. Lo que alguna vez fue un prístino lugar de lanzamiento, ahora se ha reducido a un verdadero caos de cráteres. El marcado contraste entre la foto del antes y el después y el cráter de 200 pies de ancho no deja dudas. Fue una prueba fallida y, además, espectacular. Pero aquí está el punto. Cualquiera que esté familiarizado con la historia de las pruebas del misil RS-28 Sarmat no se sorprenderá con este resultado. ¿Cómo está yendo? ¿Recuerdas la primera prueba de este cohete del que hablábamos al principio? ¿En 2022? Bueno, también es el único vuelo de prueba exitoso que ha realizado. Desde entonces, en abril de 2022, se han producido nuevos fallos. Tomemos febrero de 2023. Apenas 2 días antes de la visita del presidente Joe Biden a Kiev, Rusia intentó mostrar sus músculos poniendo a prueba a Sármata nuevamente. Sin embargo, en lugar de una demostración triunfal de poder, la prueba terminó en un completo fracaso. Según el sitio de noticias independiente ruso Sirena, el Sarmat se estrelló poco después del despegue, sin ninguna explicación. Los funcionarios estadounidenses confirmaron más tarde que el misil había fallado, añadiendo otro ataque a una lista cada vez mayor de fracasos. Rusia, que nunca admite la derrota,
intentó una nueva prueba poco después de los vergonzosos reveses de febrero. Alerta de spoiler. Eso tampoco funcionó. De hecho, todo el lanzamiento fue cancelado debido a un mal funcionamiento en el sistema de control centralizado del cohete. Avancemos hasta octubre de 2023 y nos enfrentamos a otro revés. Pero esta vez, el sistema de telemetría falló. Según Sirena, este mal funcionamiento podría explicarse por un error humano. En noviembre de 2023, Sarmat se estrelló después de 77 segundos de vuelo y aterrizó aproximadamente a 380 kilómetros del lugar de lanzamiento. Al igual que en la prueba de febrero, no hubo explicación sobre qué salió mal. Y luego llegó septiembre de 2024, cuando las cosas literalmente tocaron fondo. Así que terminamos con las llamadas armas de alta gama, que pasaban más tiempo cavando cráteres que volando por el aire. Uno podría pensar que estos logros absolutamente humillantes serían suficientes para disuadir a Rusia de presentar al Satan II como la joya de la corona de la innovación militar. Pero sorpresa. El misil entró oficialmente en servicio en septiembre de 2023, convirtiéndose en el sistema ICBM más potente que existe y con mayor alcance y alcance. En PayPal, por supuesto. Incluso después de la explosión representada en este vídeo y la posterior destrucción del sitio de lanzamiento, Nikolai Sokov, un ex funcionario de control de armas en Rusia y la URSS, dijo que Moscú probablemente continuaría con el programa Sarmat. Aparentemente, cuando un cohete es más eficaz para modelar el paisaje que para lanzarlo, la única solución lógica es seguir excavando. El Kremlin, por su parte, se mantuvo extremadamente reservado. Cuando se le preguntó sobre la supuesta explosión, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, evitó por completo el tema y dijo: "No tenemos información al respecto". Convencionalmente, transfirieron toda la responsabilidad al Ministerio de Defensa ruso, que, como era de esperar, tampoco se pronunció. Parece que cuando los misiles fallan en Rusia, también falla la transparencia. En cuanto al resto del mundo, las reacciones han sido mixtas, aunque en su mayoría poco impresionadas. Tom Caraco, director del proyecto de defensa antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, calificó la última prueba de Sarmat como el mero sonido de un arma nuclear. Señaló que mientras Estados Unidos trabaja para modernizar sus propias fuerzas nucleares, que son relativamente antiguas, Rusia está invirtiendo importantes esfuerzos en proyectos como Sarmat. Y, sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, los recientes logros de Sarmatian sugieren que es más un tigre de papel que una bestia temible. Peor aún, los fracasos sármatas no son los únicos fracasos de las pruebas nucleares rusas. El 30 de junio de 2023, Rusia intentó probar la nave espacial Poseidón, oficialmente conocida como Sistema Multipropósito Oceánico Status 6. Fue una de las 6 armas estratégicas anunciadas por Putin en 2018, junto con el RS-28 Sarmat. El Poseidón es un torpedo submarino con armas nucleares diseñado para atacar zonas costeras, barcos y bases navales. Según algunos informes, durante una prueba realizada en junio, este torpedo fue expulsado del silo y se hundió. La causa de este fallo fue un sensor dañado que impidió el arranque del reactor. Sorprendentemente, este fiasco parece haber sacudido un poco a Rusia, ya que el próximo lanzamiento, previsto para finales de octubre o principios de noviembre, se pospuso y no se ha informado de más pruebas desde entonces. Otra prueba extremadamente infructuosa tuvo lugar el 25 de octubre de 2023, cuando el propio Putin debía supervisar una serie de los llamados inicios presidenciales, mientras que el Kremlin afirmó que todo transcurrió sin problemas. Sirena informó que el cohete RS-24 Yars se estrelló durante la segunda etapa del vuelo, mientras que el cohete RS-M-56 Bulava fue cancelado en el último minuto. La primera arma es un misil balístico intercontinental armado con material termonuclear, con un alcance de aproximadamente 10.525 millas y capaz de transportar múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes.
Este último es un misil balístico lanzado desde un submarino desarrollado para los submarinos nucleares rusos de clase Borai. Este misil tiene un alcance de aproximadamente 5.150 millas y puede transportar múltiples ojivas. Pero, ¿qué piensa el presidente ruso de los fracasos de sus lanzamientos y de todos los demás fracasos que mencionamos en la película? Bueno, para Putin todo sigue igual. Amenazas, propaganda y defensa bien preparada. Actualmente, está trabajando para impedir que el Reino Unido permita a Ucrania utilizar los misiles británicos Storm Shadow de largo alcance contra objetivos rusos. Anteriormente, no había hecho lo mismo con Estados Unidos, que suministró a Ucrania misiles ATACMS, el sistema de misiles tácticos de largo alcance del ejército, y autorizó a sus fuerzas armadas a utilizar estos misiles para atacar suelo ruso. El 25 de septiembre, pocos días después de una catastrófica explosión de un misil nuclear en la misma zona, Putin lanzó una nueva advertencia a Occidente. En una reunión del Consejo de Seguridad ruso, Putin reveló que el Kremlin estaba actualizando su doctrina nuclear en respuesta a lo que llamó un panorama global que cambia rápidamente y está lleno de nuevas amenazas y riesgos. Un aspecto importante de esta doctrina actualizada es la disposición de que cualquier agresión contra Rusia por parte de un Estado no nuclear, especialmente si cuenta con el apoyo de un Estado nuclear, se considerará un ataque conjunto contra Rusia. Esto amplía el alcance de las amenazas percibidas y aumenta el potencial de participación nuclear. Putin estableció condiciones específicas bajo las cuales Rusia podría utilizar armas nucleares, incluso en caso de un ataque a gran escala con misiles, aviones o drones. Destacó que el uso de armas nucleares también podría justificarse si Rusia o su aliado Bielorrusia enfrentaran una agresión convencional. Estos comentarios marcan un cambio significativo en el enfoque de Moscú hacia las cuestiones nucleares, permitiendo una interpretación más amplia de cuándo se pueden considerar necesarias las armas nucleares. Está claro que Putin hará toda la gimnasia mental que sea necesaria para justificar su postura cada vez más agresiva. Apenas unos días antes del último desastre del misil Sarmat, Putin celebró una conferencia de prensa que solo puede describirse como una clase magistral en el arte de desviar la atención. Dejó en claro por qué el uso potencial de armas de largo alcance suministradas por Occidente contra territorio ruso es simplemente intolerable. En el mundo de Putin, el ejército ucraniano parece completamente incapaz de utilizar armas de alta tecnología sin el apoyo de la OTAN. En su estilo clásico, declaró que solo el personal militar de la OTAN podía asignar misiones aéreas, sugiriendo que la única manera de utilizar estas armas de largo alcance en Ucrania era mediante la participación directa de la OTAN. Putin luego dijo que cualquier participación de la OTAN en el conflicto equivaldría a declarar la guerra a Rusia. Sostuvo que si se tomara la decisión de utilizar armas de largo alcance, solo implicaría una participación directa. Según Putin, la interferencia directa de la OTAN en Ucrania es un acto de guerra. Sus palabras exactas fueron: esto significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos estarían en guerra con Rusia. Y si eso sucede, con el objetivo de cambiar la esencia del conflicto, tomaremos decisiones apropiadas en respuesta a las amenazas que enfrentamos. Pero seamos honestos, toda esta charla es solo un intento apenas disimulado de esconderse de la creciente presión de los fracasos militares sobre el terreno. Después de todo, si sus misiles explotan en su propio patio trasero, lo último que quiere es que alguien piense que no puede soportar un poco de ayuda de Occidente. Pero, ¿qué opina de las afirmaciones de Putin sobre la capacidad de Ucrania para utilizar armas occidentales sin la ayuda directa de la OTAN? ¿Están justificados sus temores de alguna manera? Volviendo al tema de la película, ¿qué cree que dice el reciente fallo del misil Sarmat sobre las capacidades militares de Rusia y qué impacto tendrá en la futura estrategia nuclear de Rusia? Y finalmente, y quizás lo más importante, ¿cuánta humillación puede soportar un presidente antes de considerar una nueva carrera? Deje sus conjeturas en la sección de comentarios a continuación.